Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. En este tutorial vamos a ver cómo quitar esos cables tan molestos que tenemos en algunas de nuestras fotografías. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Para este tutorial vamos a usar esta fotografía con estas preciosas vistas, pero que como veis quedan totalmente estropeadas por el poste y los cables que salen del poste. Seguro que más de uno me dirá, podrías haber bajado un poco más abajo en la fotografía y haber hecho la foto desde detrás del poste. Sí, pero en esta ocasión me era complicado bajar, me gustó la vista en sí y hice la fotografía, no con la intención de quitar luego los cables, lo cual sí me ha venido muy bien ahora para hacer el tutorial, sino más bien para tener la fotografía como un recuerdo del lugar donde estuvimos. Lo que significa que es una fotografía que probablemente no imprima nunca. Pero bueno, como digo, me ha venido bien para hacer el tutorial. Así es como queda una vez quitados todos los cables y demás. Como veis, la fotografía queda totalmente recuperada. Es más, ahora si quisiera incluso la puedo imprimir, puesto que es una fotografía, a mi modo de ver, que podría ser totalmente aceptable para el álbum de viajes que podamos hacer. Dicho esto, vamos a ver cómo hacer el tutorial. Desactivo la capa donde tengo corregido todo y me coloco en la capa fondo. Me voy a crear una capa nueva abajo en la paleta de capas, le doy a crear capa nueva. Y aquí la renombro como clonados, por ejemplo. Básicamente vamos a trabajar con las herramientas que tenemos aquí, que serían pincel corrector puntual, herramienta parche. La herramienta pincel corrector podríamos usarla también, pero es una herramienta que a mí personalmente no me termina de gustar desde que salió la herramienta pincel corrector puntual, con la que no es necesario ir tomando muestras. Además, usaremos la herramienta tampón de clonar, que la tenemos aquí abajo, y que nos servirá para ir corrigiendo ciertos detalles que vayan quedando con las otras herramientas que hemos usado. Habrá quien me diga que podríamos hacer una selección, por ejemplo, cojo la herramienta marco y hago una selección de toda esta zona de aquí, y venirme a edición, rellenar, aquí escoger según el contenido y dar OK. Pero, como veis, me dice no se ha podido rellenar porque no hay suficientes píxeles de origen opacos. ¿Esto a qué se debe? Pues muy fácil, se debe a que estoy trabajando en una capa vacía y para poder usar esta opción me tendría que colocar en la capa fondo y ahora venir a edición, rellenar según el contenido y dar OK. Como veis, me ha rellenado todo esto, me ha quitado los cables, pero aún así sigue siendo una herramienta que se comporta bien para algunas situaciones, como puede ser cuando falta un poco de cielo, cuando hacemos una panorámica y quedan huecos y los queremos rellenar. Pero en este caso el comportamiento es bastante extraño, por lo que no me gusta para nada. Pulso Control Z para deshacer y me vuelvo a situar en la capa clonados. Vamos a ver cómo iríamos quitando los cables. En primer lugar voy a coger la herramienta pincel corrector viniendo aquí o pulsando J. Amplío la imagen y voy a poner el tamaño del pincel un poco más allá de lo que sería el ancho de los cables. Y únicamente tengo que ir pasando y nos va quitando los cables. Eso sí, no se nos debe de olvidar que tiene que estar marcada la casilla muestrear todas las capas para que tome en consideración los píxeles de todas las capas y de ahí haga la corrección que ha hecho. También tenemos que tener marcado según el contenido. Podéis probar si queréis con crear textura, es para cosas muy determinadas que no vienen al cuento, o ajustar entorno. Ajustar entorno suele funcionar bien en algunas circunstancias, pero para otras
a mí no me acaba de gustar. Bien, vamos a seguir corrigiendo los cables. Aquí me ha quedado un fallo, bueno, pues únicamente vuelvo a pasar. Si veis que van quedando fallos es porque el pincel, por un lado, ya es más ancho de lo que debe, lo reducimos, y además, en vez de hacer trazos muy largos, se pueden hacer más cortos. Pero vamos, si en una pasada no quedase bien, únicamente volvemos atrás y repasamos, hasta conseguir que quede como nosotros queramos. Vamos a ver cómo utilizaríamos la herramienta parche. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo yo podría utilizar el pincel corrector, aumento de tamaño, y digo, voy a quitar el poste. Y nos lo ha quitado bien, pero hay circunstancias en que no lo quita bien. Vale, pues vamos a ver cómo lo haríamos con la herramienta parche y al mismo tiempo aprendéis a utilizar la herramienta para aquellos que no sepáis usarla. Botón derecho sobre pincel corrector, puntual, y cojo herramienta parche o Shift J y voy cambiando de las herramientas que tengo dentro de ella. Igualmente tengo que tener marcada la casilla muestrear todas las capas y según el contenido, entre normal y según el contenido, para que nos vaya sacando una medida de lo que tiene en el entorno y nos consiga reproducir lo mismo. Seleccionamos la parte de poste que queremos y nos la llevamos hasta la textura que queramos cotejar. No nos debemos de ir muy lejos porque si no, no lo hará bien. Y como veis, dentro de la selección que hice inicialmente, se va viendo la textura sobre la que me estoy poniendo. Sé que es un poco complicado de entender así a primeras, pero todo es probarlo y veréis lo fácil que es. Suelto y ya tenemos reproducido lo que queríamos. Veis que nos repite lo que sería en esta zona un patrón idéntico al que hay aquí. Está claro que habría que fijarse mucho para ver que el patrón es igual, pero podemos corregirlo. ¿Cómo? Cogemos la herramienta tampón de clonar viniendo aquí o pulsando S. Y ahora, con este pincel y una dureza de un 50 aproximadamente, amplío el tamaño del pincel y voy a buscar una textura de, por ejemplo, aquí y la voy a ir poniendo encima. Es una textura que es mucho menos reconocible y la puedo aplicar ahí evitando que se vea el patrón repetido. Bien, yo voy a seguir quitando lo que sería el poste. Vuelvo a coger la herramienta parche, pulsando J, y voy a seleccionar un tramo más pequeño, puesto que si nos fijamos tenemos como la línea de la montaña aquí, pues voy a aprovechar solamente esta zona y me voy a venir más o menos por aquí. Vale, pues ya tengo esto corregido. ¿Qué ocurre? Nos ha vuelto a repetir el patrón que tenemos aquí abajo, aquí. Vuelvo a coger la herramienta tampón de clonar pulsando S y cojo esta muestra, por ejemplo, y voy quitando un poco lo que sería esa zona. Vuelvo a coger la herramienta parche pulsando J y voy a ir a tramos pequeños y como veis vamos corrigiendo poco a poco y vamos consiguiendo que se vaya viendo una imagen homogénea. Yo voy a seguir y ahora estoy con vosotros. Otra cosa que debéis de saber es que si yo ahora mismo cojo la herramienta pincel corrector, pulso una vez aquí y pulsando Shift me vengo aquí, nos haría una línea recta perfecta y nos quitaría el cable, pero es algo que yo apenas uso porque no siempre vamos a tener los cables totalmente rectos. Aparte,
no siempre funciona y entonces, para no andar perdiendo el tiempo, pues prefiero ir haciéndolo como digo. Aquí ha quedado un error, pues pasamos a favor de las líneas que tenemos en la textura para que nos lo corrija. Aquí, al llegar con el pincel corrector, no vamos a hacer así una línea completa y lo vamos a corregir. En este caso ha quedado bien, pero normalmente suelen quedar rastros, ¿vale? Entonces lo que yo haría es ir por tramos. Haría este tramo, haría este poco, haría este poco, haría este poco, haría este poco, y así constantemente para conseguir una terminación más adecuada. Pero bueno, siempre digo que todo es ir probando y ver cómo le va a cada uno, y en función de la práctica es cómo realmente se va viendo lo que mejor va. Bien, ya tengo el poste prácticamente eliminado y si nos fijamos un poco en esta zona ha quedado un poco de extraño. Bien, pues con un pincel grande vamos a coger y le vamos a pasar en horizontal, consiguiendo que nos quite esos extraños. Como veis, ya solo nos quedaría eliminar los cables que tenemos por aquí, este poste y la parte de abajo del poste. La técnica a seguir pues sería la misma, utilizando las tres herramientas que he dicho: pincel corrector puntual, tampón de clonar y herramienta parche. Todo es ir interactuando con las tres herramientas y acomodarse siempre a la herramienta que mejor nos vaya. ¿Cómo sabremos cuál nos va a ir mejor? Probando. Es la única manera de saberlo, y a fuerza de práctica sabremos en qué momento debemos utilizar una herramienta o debemos utilizar la otra. Entonces, el resultado final, como he dicho al comienzo del tutorial, sería este. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.